Muy buenos días, familia. Nuevamente estamos aquí para alabar el nombre del Señor. Vamos a dar inicio con una lectura de la Escritura, un versículo que está en el libro de Salmos, capítulo 66. Los primeros 4 versículos dicen así: aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre y poned gloria en su alabanza. Decir a Dios: cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Vamos a orar para dar gracias a Dios y así vamos a alabar al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos tu voluntad, Señor, para con nosotros. Encontramos promesas, encontramos, Señor, esperanza, Señor, y sabemos que tú eres, Señor, quien nos habla a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ese tiempo, Señor, de dificultad, en ese tiempo de problemas, Señor, de tribulación, tu iglesia puede cantar, Señor, aún en medio de la adversidad. Señor, gracias porque has puesto en nosotros, Señor, esa esperanza, Señor, y ahora nos sabemos, Señor, hijos tuyos, Señor, amados, Señor, rescatados, redimidos, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor. Te bendecimos y alabamos tu nombre. Aleluya. Porque eres más grande.
Señor.
buen día. Te mando un saludo allá hasta tu casa, donde quiera que estés viendo esto. Rápidamente voy a dar algunos anuncios. Primero, seguirte invitando a los grupos de conexión. Los hombres nos estamos reuniendo los martes a las 7:30 de la noche y las mujeres el jueves a las 7 de la noche. Debido a la cuarentena es una reunión virtual, es a través de la aplicación de Zoom. De verdad te invito a que te sumes a nosotros. Ha sido un tiempo de edificación y también de poder ser parte del cuerpo al cual Cristo nos ha integrado. Mándanos mensaje a la página de Horizonte si te quieres integrar, o contáctanos a nosotros directamente. Te esperamos esta semana. Siguiente anuncio pues es lo de las ofrendas, entendiendo que lo hacemos por estos tres motivos que vemos en la Biblia, que es en adoración y amorosa obediencia, para tener el privilegio de ser partícipe, de llevar el Evangelio a más personas y mantener y sostener el lugar en el que nos reunimos las personas que en él trabajan. Damos en esta libertad que Cristo nos ha dado ya a través de lo que Él hizo en la cruz, y como dice Pablo, lo hacemos con un corazón alegre, no con tristeza ni por necesidad ni por obligación, sino anhelando que podamos llevar el Evangelio a más personas. Gracias de paso, también lo he estado comentando semanas pasadas, se ha podido estar apoyando a algunas familias que han sido afectadas por toda esta situación, y vemos la mano de Dios sosteniendo aún su iglesia y todo lo que esto conlleva. Así que si tú deseas ofrendar, estos son los datos a los cuales hay que ofrendar, y de antemano recordarte esto, no es una obligación, es hacerlo en respuesta a lo que ya Cristo hizo y en la libertad que tenemos ya en Jesús. Sin más, vamos a pasar a la predicación del día de hoy. Vamos a continuar con nuestra serie en Éxodo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 18. De paso, si quieres ahí en tu casa tener a la mano tu Biblia, si no vamos a estar proyectando acá los versículos. Pero vamos a continuar. Si tú no estás contactando por primera vez, hemos estado estudiando la Biblia versículo a versículo, lo que acostumbramos a hacer como iglesia, entendiendo que toda la palabra es útil, que toda la palabra es inspirada por Dios y que toda la palabra es necesaria para todo lo que necesita nuestra alma. Así que el día de hoy vamos a ver Éxodo capítulo 18, versículo 1 al 12. El título del sermón es Moisés y Jetro. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias porque eres muy bueno, Señor, y el hecho que podamos estar frente a tu palabra, que podamos escuchar tu voz, es un privilegio. Gracias, Señor, porque tú ya sabías que íbamos a estar en esta situación y has provisto los medios y los recursos para que podamos seguir estudiando tu palabra, conociéndote a ti y siendo transformados. Así que te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable allá donde estén mis hermanos y que tu palabra transforme nuestras vidas para gloria tuya, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a estar viendo este pasaje. Como contexto, si tú nos has estado acompañando o es la primera vez que nos contactas, estamos entrando al capítulo 18 de Éxodo. Como contexto, el pueblo de Israel se acaba de enfrentar a su primera batalla contra los amalecitas. Veíamos esta parte, cómo la batalla se llevó en dos equipos, por decirlo así. Estaba Moisés sobre la colina intercediendo, pidiendo a Dios, y estaba junto con él Aarón y Hur levantando sus brazos. Por el otro lado estaba peleando espada a espada Josué junto con el pueblo de Israel, junto con los amalecitas, y veíamos cómo al final, a pesar de la incapacidad y de la poca habilidad que ellos podían tener, porque venían de un contexto de ser esclavos, no precisamente de ser guerreros, vemos cómo es que Dios pelea por ellos y entonces obtienen la victoria ante los amalecitas. Veíamos esto la semana pasada. Ahora vamos a ver el capítulo 18. Quiero ponerte también un poquito de contexto. Comienza Éxodo 18, versículo 1, mencionando a un personaje, Jetro. Y quiero, antes de entrar de lleno al pasaje, explicar un poquito, retomar quién es este personaje. Jetro no es la primera vez que aparece en Éxodo, pero sí nos dice aquí quién es. Dice que es el suegro de Moisés, y nos recuerda, y podemos, o quiero recordar rápidamente, ponerte como en el cuadro cómo es que Jetro llega a la vida de Moisés, o cómo es que ellos se conocen. Capítulos atrás nosotros ya lo conocimos.
Jetro aparece por primera vez en Éxodo capítulo 2. De hecho, era 40 años antes del momento que estamos viendo en Éxodo 18. Dice, te invito a que vayas en tu casa. Yo por cuestiones de tiempo no voy a estar poniendo esos versículos, pero lee Éxodo 2, Éxodo 3, Éxodo 4. En Éxodo 2:16 dice primero que Moisés estaba sentado junto al pozo de Madián, estaba ahí queriendo sacar agua, y de repente vienen 7 hijas de un sacerdote de nombre Madián, sacan agua, pero llegan otros pastores que estaban ahí e intentan echar a las mujeres de ahí. Y entonces Moisés, con este espíritu justiciero que tenía, sale al quite de las hijas, y entonces las defiende y da de beber ovejas, da de beber a estas mujeres el agua que estaba ahí en el pozo. Entonces estas mujeres regresan a su casa pronto, le platican a su papá Jetro, mira lo que sucedió, un hombre nos defendió, y le dice su papá, obviamente, bueno, ¿y por qué lo dejaron ahí? Invítenlo a cenar. Y entonces Jetro invita a cenar, o las mujeres invitan a cenar a Moisés. Jetro lo acepta a tal grado que le da una hija por esposa de nombre Séfora. Tú lo puedes ver en capítulo 2, perdón. Después en capítulo 3 vemos cómo Moisés apacentaba las ovejas de Jetro. Es decir, primeramente Moisés, capítulos atrás, debido a este espíritu justiciero que había visto cómo los egipcios maltrataban a uno de sus hermanos hebreos, acaba con la vida del egipcio. Después el faraón se entera y Moisés sale huyendo de Egipto a llegar ahí a este lugar de Madián. Ahora en Madián, con este mismo espíritu justiciero, defiende a estas mujeres, y como recompensa, Jetro no solamente lo adopta en su casa, sino que le da una hija como esposa, y además le da trabajo. Imagínate, tu mismo suegro es tu jefe, es algo chistoso, ¿no? Pero entonces esa es la parte que aparece en los primeros capítulos de Éxodo, donde aparece Jetro por primera vez. En capítulo 3 de Éxodo vemos cómo es que Dios se aparece a Moisés a través de esta zarza ardiente y le dice que es el yo soy. Y entonces le dice: Moisés, tienes que regresar a Egipto para liberar al pueblo de la esclavitud. Y después de que Moisés trata de escapar y poner pretextos, decir que él era incapaz, que no sabía hablar, Dios finalmente le convence, le dice: mira, yo voy a ir contigo. Y entonces Moisés va de regreso a Egipto, pero pasa nuevamente a visitar a su suegro, que también era su jefe. Y entonces le dice: oye, esto lo puedes ver en Éxodo 4, le dice: permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes, yo no sé si ellos todavía están bien. Y Jetro le dice: ve en paz. Y veíamos meses atrás cómo es que eso era una confirmación a través de la autoridad que en ese momento tenía Moisés, que Jetro le está diciendo: ve en paz. Entonces ese fue el momento donde veíamos a Jetro antes de este capítulo 18. Jetro quiere decir excelencia. Algunos creen que su nombre Jetro no es sino más bien un título, siendo que él era el sacerdote de Madián, se le conocía como su excelencia. Pero en Éxodo 2, de hecho, lo mencionan como Reuel. ¿Quién es Reuel? Probablemente algunos dicen que ese era verdaderamente su nombre, y más bien Jetro era como un título que él tenía. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es que nos hace esta indicación hacia Jetro. Primeramente vamos a ver el testimonio que Moisés da a Jetro respecto a lo que Dios ha hecho, y vamos a ver cómo Jetro reacciona ante este testimonio de los hechos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en versículo 1 de capítulo 18? No sé si en algún momento, ya ahorita con redes sociales, es muy sencillo enterarte de lo que sucede en otras ciudades, en otras colonias incluso, pero hace algunos años yo recuerdo cuando no había estas redes sociales, tú te enterabas de muchas cosas a través de lo que decía la gente. Eran como chismes, y oye, ya supiste que en aquella ciudad pasó esto, pasó lo otro. Bueno, aquí en este caso Jetro he escuchado, por decirlo así, como chismes de lo que está sucediendo. No había Facebook, no había Instagram, y Jetro ha escuchado lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, cómo han sido liberados. Mira cómo dice versículo 1. Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Entonces
esto es lo que escucha Jetro. Ahora Jetro no ha visto a Moisés, no le ha preguntado qué ha pasado, simplemente lo escucha. Yo me imagino a Jetro recibiendo las noticias y diciendo, oye, ¿cómo es posible que salieron de ahí tantos millones de personas? Porque recordamos que en un inicio el pueblo de Israel solamente eran aproximadamente 70 personas, pero después fue creciendo el pueblo al grado que eran 2,5 millones o 3 millones de personas. Y Jetro dice, bueno, ¿cómo es que ellos pudieron salir de esa esclavitud que tenían ante el ejército más poderoso, ante ese tremendo faraón? Y de repente a lo mejor escuchar que mencionaban a Moisés, a su yerno. Entonces imagínate, probablemente había hasta cierto orgullo de él, como wow, yo conozco a Moisés, él es esposo de mi hija Séfora. Entonces hasta ese punto Jetro tiene expectativas únicamente de lo que está escuchando, pero solamente es un chisme, por decirlo así. Ahora recordemos cuál era el propósito por el que Dios había enviado las plagas, o el propósito por el cual había liberado Dios al pueblo de Israel. Esa era la intención, el dar a conocer su nombre, el que se expandiera su fama por todos los lugares. Y mira cómo Jetro está escuchando eso. En Éxodo capítulo 9 Dios menciona este propósito. Dice, cuando está hablando Moisés a Faraón, él, respecto a las plagas que iba a enviar, le dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Entonces, el propósito de que Dios enviara juicio sobre Egipto y librara al pueblo de Israel era para que entendieran y vieran que no había otro como él en la tierra. Y entonces Jetro está escuchando esto. Y también en Éxodo 9:16 dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, vemos aquí en el hecho de que Jetro se entera que Dios está cumpliendo su palabra. Dios hizo lo que hizo para demostrar que Él cumple su palabra, para demostrar que no hay otro como Él. Es algo impresionante. Imagínate, Jetro, bueno, ¿y qué Dios tan poderoso pudo lograr que ese pueblo de esclavos saliera sobre ese ejército tan poderoso? ¿Y cómo es que mi insignificante yerno, este individuo que cuidaba ovejas, que cuidaba mis ovejas, cómo es que ahora está liderando ese grupo? Entonces lo siguiente que hace Jetro está en versículo 2 al versículo 5, dice, anteriormente Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo, he sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo, el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Entonces lo que hace Jetro es llevar a la familia de Moisés. Ahora, pues que Moisés no andaba con su familia. Bueno, tú puedes checar en Éxodo 4, que cuando precisamente van saliendo de Madián, que van hacia Egipto, sucede este evento que Dios sale al encuentro de ellos y que intenta matar a Moisés. Entonces Séfora circuncida al hijo y entonces calma la ira de Dios en ese momento. Entonces muchos creen que ese suceso hizo que Séfora regresara con su padre. Yo creo más bien, y muchos piensan también, que al ver lo que Dios iba a hacer en Egipto, lo tremendo que iban a hacer las plagas, los juicios, mejor decide Moisés en sabiduría regresar a su esposa y a sus hijos a casa de su papá o a casa del abuelo. Así que ahora, años después, Jetro va con la familia a llevarlos nuevamente con Moisés. Yo me imagino a Jetro viendo a su hija, a sus nietos. Ya han pasado aproximadamente 40 años, es decir, no va con bebés, no va con niños pequeñitos, ya son hombres, los hijos de Moisés. Así que yo me imagino a Jetro recordando a lo mejor a Moisés, cómo fue que llegó la primera vez que lo conoció, cómo tenía aspecto de egipcio, cómo le dijo, o cómo lo invitó a quedarse, cómo le dio a su hija como esposa, cómo escuchó, y que lo mencionábamos aquí en versículos anteriores, cuando nace el primer hijo que le pone Gersón, y que decía que el significado de Gersón es forastero en tierra ajena, o que se siente extranjero en una tierra extraña. Y a lo mejor Jetro recordaba y le decía a Moisés, oye Moisés, ¿por qué le pusiste Gersón? ¿Por qué le pones que eres un extraño en tierra extranjera? ¿Qué no te sientes en casa? ¿Qué no te he hecho sentir que es tu casa? Si tienes ya hasta una de mis hijas, ¿por qué mencionas que
que te sientes en tierra extranjera. Y de repente hablábamos de eso, que no era tanto de que él se sintiera en una tierra extranjera porque era muy espiritual y entonces esperaba la ciudad de Dios, sino que en ese momento en que Moisés estaba en Madián, él se sentía como un fracasado, se sentía como un rechazado. Pero después tiene otro hijo, este hijo de nombre Eliezer, y entonces dice ahí que el significado es: porque Dios me rescató de la espada de Faraón. En el momento que nace, pues todavía Dios no lo había librado de ninguna espada, pero yo creo que el nombre que utiliza Moisés es viendo a futuro, como creyendo que Dios lo iba a librar. Entonces va Jetro caminando, recordando todas estas cosas, se va a encontrar con Moisés, y entonces dice ahí que lleva a su familia. Dice versículo 6, Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro Jetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Entonces se va acercando, pareciera que envía un mensajero por delante, y entonces yo no sé por qué, ¿verdad? A lo mejor como: mira, prepárate, sea lo que estés haciendo, acomoda bien tus asuntos porque vengo con tu esposa y con tus hijos, prepara lugar para nosotros. Y entonces yo podía ver aquí una foto en Jetro de estas personas que de repente han escuchado cómo Dios ha transformado la vida de alguna persona, pero solamente son chismes, y dicen: pero ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con esa persona? Ah, ya se hizo un aleluyo. O ahora trae mucho su religión y su Biblia, y solo son chismes que han escuchado, pero no han escuchado de propia voz de esa persona la cual ha sido transformada. Jetro no ha escuchado de Moisés aún lo que Dios ha hecho, solamente lo que otras personas le han dicho. Entonces yo me imagino a Jetro con una actitud, evidentemente, no algo así como de: oye, Moisés, ahí te traigo a tu familia, ya me tienen harto, ya llévatelo. No, definitivamente no, sino que vemos que en Jetro hay un interés genuino de conocer lo que él ha escuchado que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y en la vida de Moisés, cómo los ha librado. Ahora mi pregunta sería esta para nosotros: cuando Dios obra en tu vida, o la manera que Dios ha obrado en tu vida, ¿ha generado interés en las demás personas? ¿Tu vida ha mostrado un cambio a partir de que Cristo llegó a tu vida y entonces las personas están interesadas de qué ha sucedido en tu vida? Porque Jetro está interesado en lo que ha pasado con el pueblo de Israel y con Moisés. Dice versículo 7, entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Entonces alguien me decía: mira, aquí está la manera en cómo tratar a tu suegro, ¿no? Ahora no estamos hablando que te inclines y que le des un beso, pero creo que es una manera que nos muestra el corazón de Moisés, un corazón correcto de honrar este tipo de autoridades o de familiaridades que tenemos. Dice versículo 8, Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. Entonces tú dices: bueno, pero aquí Moisés salió y ¿qué onda? Como que no peló a su familia, ¿por qué solamente se va con Jetro? Bueno, aquí estamos viendo por qué está haciendo un énfasis en Jetro. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. Creo que Moisés ve en Jetro este interés que tenía, que era evidente. Probablemente le voy a preguntando directamente: oye, Moisés, cuéntame, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Por qué ahora todo es tan diferente? ¿Cómo fue que salieron de la esclavitud? ¿Cómo es tú que ahora, después de haber estado acá con las ovejas, ahora estás con este pueblo? Y a lo mejor tenía muchas cosas, pero me llama mucho la atención que Moisés pudo haberse alzado el cuello, ¿no?, en ese momento, y decir: mira todo lo que yo he hecho, mira cómo he guiado al pueblo de Israel, mira mi valentía. No, eso de cuidar ovejas no era para mí. Pero Moisés no dice eso. Dice que Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho. Moisés habla de lo que Dios hizo, no de lo que él hizo. Mis hermanos, en Moisés vemos como creyentes, cuando somos llamados a dar testimonio, a compartir lo que Dios ha hecho, no es para exaltarnos a nosotros mismos, sino para exaltar a Dios, contar lo que Él ha hecho. Ahora, vemos aquí en Moisés también, me encanta como la pasión que hay dentro de él de contar todo lo que dice ahí que le contó a su suegro. Cuando vemos esta palabra, le contó, significa celebrar, significa alabar, significa recontar, ya sabes,
de estas cosas que te emocionan tanto que lo estás cuente y cuente y cuente. Entonces veo a Moisés diciendo algo así como, oye, Jetro, ya no te expliqué aquella vez que me fui del desierto, cuando me despedí de ti en Madián, ya no te expliqué bien, pero Dios me apareció en la zarza ardiente. De hecho, Dios me habló y me dijo que fuera a Egipto y que entonces me iba a usar para liberar a su pueblo y que no me preocupara porque Él estaría conmigo. Y entonces hemos pasado tantas cosas. Yo estuve frente a Faraón, puse la vara en el Nilo y entonces se hizo sangre. Pero no solo eso, sino que Dios envió plagas de ranas. Y entonces Jetro, oye, Moisés, ¿pero qué no las ranas son sagradas en Egipto? Sí, y entonces no podíamos matarlas y estaban en todos lados, era una locura. Y luego aparecieron muertas y entonces vinieron mosquitos, vino granizo, vinieron cantidad de cosas. Y de repente Jetro, oye, pero ese granizo y esas situaciones no nos afectaban a ustedes como pueblo. Y me lo imagino él tan gozoso de decir, no, Dios nos cuidaba, estábamos en Gosén. Es más, llegó un momento donde murió todo el ganado del pueblo de Egipto y el nuestro no. Pero déjame contarte algo, Jetro. La última gran plaga, Dios mató a todo primogénito. Todo primogénito no solamente de los hombres, sino también de los animales. Y entonces fue una noche terrible, hubo lamento, hubo mucha tristeza en todo Egipto. Y entonces Jetro, bueno, ¿y ustedes no murió nadie? ¿Por qué hay tantas personas todavía? Y Moisés diciéndole, no murió nadie. Dios nos dio la instrucción de que matáramos un cordero y que con la sangre de ese cordero pintáramos el marco de la puerta y entonces Dios nos libraría de ese juicio por la sangre del cordero. Es decir, mira, Dios ha sido tan bueno y se ha tratado de todo lo que Él ha hecho, cómo Él nos ha cuidado, cómo Él ha sido tan fiel. Y mi hermano, esto es algo que me llama la atención. Moisés no habla de sí mismo. Moisés cuenta lo que Dios ha hecho. Mis hermanos, la vida en Cristo no se trata de enorgullecernos de lo que nosotros hacemos, sino maravillarnos de lo que Cristo ya hizo a favor nuestro. Entonces, algo que me llama la atención aquí, y es muy curioso, de repente tú platicas con gente en Cristo y le preguntas, oye, ¿y qué onda con Cristo? Y entonces empiezas a escucharlo y es todo, yo hice, yo lo busqué, yo me entregué, yo me rendí, yo le serví, yo dejé esto, yo hice lo otro, y dices, ¿dónde está Cristo? Moisés no pone la mirada en Él, dice, es Dios contando lo que Dios ha hecho, cómo los ha preservado. Ahora, me imagino a Jetro escuchando todo esto y veía a Moisés tan asombrado, tan enamorado, tan impresionado de lo que Dios ya había hecho, y a lo mejor veía ese ardor natural que había en Moisés para compartir las cosas que Dios había hecho. Y mira, lo vemos en la palabra de Dios, Salmo 66, 16, dice, vengan y escuchen todos los que temen a Dios y les contaré lo que hizo por mí. Entonces el salmista dice, vengan y oigan todo lo que ha hecho por mí, no lo que yo hice por Él. No lo que yo hice por Él. Es triste, realmente, otra vez la vida en Cristo, que lleguemos a un punto donde nosotros nos gloriamos más de lo que estamos haciendo nosotros por Él. Y entonces, cuando no estamos haciendo lo suficiente, viene frustración, viene pena, viene vergüenza. Y de repente decimos, es que no nos ha llamado a hablar de nosotros, sino a contar lo que Él ya hizo por nosotros. También dice Salmo 71, 17. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Entonces, ¿qué le cuenta? Ya los hechos maravillosos, lo que ya pasó. Y mira cómo dice el salmista con este ardor en su corazón, también en versículo 18. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Entonces vemos la transición de joven a viejo. Dice, yo aún viejo quiero estar fuerte, no me abandone, yo quiero tener la potencia para poder hablar de tus hechos maravillosos. De hecho dice versículo 19, tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? No hay nadie como tú. Le está diciendo, mire Señor, tú has hecho grandes cosas. Mis hermanos, somos llamados, alguien me preguntaba, y es común, bueno, pero ahorita aquí podemos hablar ante la situación tan complicada, la incertidumbre, no sabemos, me piden explicar qué va a suceder al futuro, no sabemos en esta tierra
pero sabemos lo que hay en Cristo. Pero lo que sí sabemos es lo que ya Cristo hizo a favor nuestro, sus hechos maravillosos, y Dios nos llama a dar testimonio de eso. Mira cómo dice en Salmo 105: den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Entonces la palabra de Dios nos está dando no una sugerencia, no una alternativa, sino que nos está dando una instrucción. Si tú has conocido lo que Él ha hecho, entonces cuenta sus obras maravillosas. Mis hermanos, esta es una pregunta, a mí me ponía realmente a reflexionar. ¿Qué estoy contando yo el día de hoy? ¿Qué cuentas tú? ¿Qué es lo que comunicas a las personas? ¿Comunicas miedo? ¿Comunicas únicamente lo que está sucediendo en la sociedad, el panorama que no pinta tan favorable? ¿Qué es lo que comunicas? ¿Queja? ¿Insatisfacción? ¿O comunicas lo que ya Cristo hizo por ti? Mis hermanos, ponía esto yo, como creyentes debemos alabar a Dios en este tiempo por lo que ya sabemos que Cristo hizo a favor nuestro, y no amargarnos por lo que no sabemos que pasará con esta pandemia. Es común que hablo con personas y entonces dicen, pero es que no sé lo que va a pasar, y mira, y la situación y esto. Ok, yo tampoco sé, pero sí sé algo. Sí sé lo que tengo en Cristo, sí sé quién soy en Cristo, y esto es suficiente para nosotros alabarle y adorarle. Mis hermanos, muchas veces perdemos el gozo de la salvación, de lo que ya sabemos, por cosas que no sabemos. Mi invitación es: enfócate en lo que ya sabes que Cristo hizo, y deja de enfocarte en lo que realmente no sabes a lo largo de esta situación. Entonces Moisés está dando testimonio, está emocionado, contando una y otra vez lo maravilloso que Dios había sido con ellos. Y mira lo que dice nuevamente, versículo 8: todo lo que el Señor les había hecho le está contando Moisés a su suegro. Entonces yo me imagino que llega un momento donde Jetro le dice: a ver, explícame otra vez eso. ¿Cómo fue que Dios derramó su juicio sobre ellos? ¿Y cómo es que tú me estás diciendo que Él actuó a favor de ustedes? ¿Cómo cuidó de ustedes? Y Moisés diciéndoles que nos dijo: mira, yo voy a pasar, voy a ir a todo primogénito, pero ustedes, si cuidan el cordero y pintan el marco de su puerta, entonces ese juicio pasará por encima de ustedes. Mis hermanos, Moisés está diciéndolo. Dios actuó a favor nuestro, dice otra versión, dice por amor a Israel. Dios actuó de una manera amorosa. Dios tenía los argumentos también para terminar con nosotros, pero Él decidió en su misericordia perdonarnos, pasar por alto su juicio por la sangre de este cordero. Y ¿sabes qué, mi hermano? Ante esta situación complicada, poco favorable, todos somos llamados a predicar el Evangelio. Estas buenas noticias que hay, mis hermanos, ante este juicio que la palabra de Dios menciona por causa de nuestro pecado, al cual vamos a enfrentar una vez que pasemos a la siguiente vida, o dice la palabra de Dios que después de esta vida, después de la muerte, enfrentaremos un juicio contra un Dios santo, que por causa de nuestro pecado nosotros merecemos el infierno, merecemos su ira, pero Dios proveyó la salida por medio del Cordero de Dios, que es Cristo. Por eso dice Pablo en este llamado que todos tenemos a llevar este evangelio, dice 2 Corintios 5:20: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, es decir, un embajador viene de otra patria, viene de otro país, y él es enviado a decir algo en representación de ese país. Nosotros, como embajadores de Cristo, somos llamados a compartir lo que Él ha hecho. Dice la palabra que Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Dios nos ha dado ese ministerio de la reconciliación. Dice ahí en 2 Corintios 5 que Dios estaba en la cruz reconciliando al mundo, no tomando en cuenta sus pecados. Por eso Pablo continúa diciendo ahí: hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Todos hemos sido llamados definitivamente a dar testimonio. Por eso yo ponía esto: todo verdadero creyente es llamado a ser embajador de Cristo, es decir, a extender esa reconciliación que ha recibido. Ante esa obra tan impresionante que ha recibido por la fe, es llamado a compartirla. Por eso yo ponía aquí: el hecho de no anhelar compartir el Evangelio muchas veces no es falta de valor,
es falta de entender y apreciar la dimensión de lo que Cristo hizo en la cruz a favor nuestro. Entonces vemos esto y vemos en Hechos capítulo 1, cuando Jesús le dice a los discípulos: miren, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. La manifestación que ha recibido el Espíritu Santo, entre otras, es que ustedes serán testigos, ustedes contarán de esto que yo he hecho por ustedes. Mis hermanos, yo quiero decir esto porque pareciera que dentro de esta cuarentena, como que a veces pensamos que Satanás, que el infierno, que el pecado, como que también están en cuarentena, ¿no? Que Dios está en cuarentena. Pero mis hermanos, no es así. A través de las muertes que hay, no solamente por el coronavirus, sino hay muchos más factores que incluso implican mayor número de muertes. Hay almas que se siguen yendo al infierno por esta falta de reconciliarse con Dios, por la enemistad con Dios. Ahora tú dices: bueno, pero es que, ¿qué les voy a decir? Tengo que ser embajador, soy llamado a ser embajador, pero no sé qué decir. Bueno, aquí Moisés muestra algo. Está hablando primero de que Dios trajo un juicio, pero de que Dios mismo libró a su pueblo de ese mismo juicio. ¿Cómo lo libró? Con el Cordero de la Pascua. Entonces, ¿a qué somos llamados como creyentes? A compartir de este Cordero, de Jesucristo, de Jesús crucificado. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1:23, cuando llega a la iglesia de Corinto y comenta su intención, y entonces el propósito, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pues, ¿de qué les voy a hablar, mis hermanos? A veces es esto, ¿de qué les voy a hablar? Háblales de esto, del Cordero de Dios, que en la cruz recibió el juicio que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados, de ese Cordero sobre el cual el castigo de nuestra paz fue sobre él, para que tú y yo entonces tengamos paz con Dios, estemos a cuentas con él y tengamos una relación, tengamos vida eterna y tengamos la esperanza de vivir eternamente con él. Mis hermanos, Jesús recibió el castigo por nosotros y nos da por la fe en él su obediencia perfecta. La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando Pablo dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, es por esto. En la cruz Cristo nos reconcilia consigo mismo. En la cruz su sangre sin mancha nos limpia de pecado, y es el pago por lo que nosotros merecemos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces estamos viendo aquí que Moisés llega, habla de este juicio, pero habla también del Cordero, cómo lo libró, y tiene ardor por contar la manera como Dios ha mostrado su favor a ellos. Mi pregunta sería esta: ¿hay en ti este ardor por compartir lo que Dios ya ha hecho a tu favor en Cristo? ¿Existe en ti ese deseo? Y mi hermano, ¿existe en ti, como este salmista decía: mira, yo de joven o con la cabeza ya llena de canas, siendo un anciano, dame fuerza para seguir anunciando esta buena noticia a las nuevas generaciones? ¿Hay ese ardor en ti? Ahora, Moisés comienza a hablar, ¿sabes? Somos llamados a hablar, somos llamados a contar las maravillas de él. Mira lo que dice Pablo, continuando con esta parte de 1 Corintios. Dice: ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Entonces Dios nos llama a esto, a presentar esta predicación ridícula, o dice en otra versión, la locura de la predicación. Dice ahí que no es con sabiduría humana, no es con lo que a nosotros se nos ocurra. Pablo dice: es en la sabiduría de Dios que predicamos a Cristo crucificado, porque a Dios le agradó salvarnos de esta manera. Lo que quiero decirte, mi hermano, es que en la situación que estamos atravesando, la salvación es lo más importante que debemos predicar. La salvación es lo más importante a lo que nosotros debemos aferrarnos como creyentes para gozarnos y alabar a nuestro Señor. Y Dios no solamente nos ha dado eso para guardarlo, sino para testificarlo, para comunicarlo, porque mi hermano, lo que necesitamos urgentemente es comunicar que hay salvación en Cristo, hablar de Cristo crucificado. Por eso continúa diciendo de esta predicación del Evangelio por medio de la cual Dios salva. Dice: es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, probablemente muchos te dirán: mira, o a lo mejor tú estás pensando esto: mira, es ridículo lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo que que un juicio y que Cristo? Eso es ridículo. Yo lo que necesito no es a Cristo, yo necesito dinero.
yo necesito un trabajo nuevo, yo necesito que me sane, necesito dejar las medicinas, necesito que mi esposo, que mi esposa cambie, necesito que mis hijos me desobedezcan. Es más, aquí dice claramente que los judíos, los griegos pedían señales, o atendían o buscaban sabiduría humana, pero Pablo dice, no te desvíes, predica lo más importante, que es Cristo crucificado. Háblales de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Porque el día de hoy tú puedes tener certeza de que tienes vida eterna y que no serás condenado en la eternidad en el infierno únicamente porque Cristo ya recibió ese castigo en la cruz en mi lugar? Dice versículo 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Te dirán, estás loco, eres un tonto, ya te lavaron la cabeza. ¿De cuál juicio? ¿De qué me hablas? Versículo 24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es decir, a los que Dios ya ha llamado para ser salvos, a ellos será algo impresionante, será el poder de Dios y dirán, wow, yo quiero eso, he entendido eso, yo necesito eso. Por eso Pablo decía versículos anteriores, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia o a predicar el evangelio. Y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Mis hermanos, Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. Dice aquí, no con palabras ingeniosas. Quiero decir esto porque de repente es muy común como, oye, ¿y cómo comparto el evangelio? ¿Cómo atraigo a las personas a Dios? Nos preocupamos de hacer palabras tan ingeniosas. Es decir, cuando tú tienes un regalo tan impresionante, tú te enfocas tanto en la caja, en envolverlo, que te olvidas del regalo. Muchas veces queremos no ser ofensivo. Es que no quiero que me digan que soy tonto, no quiero que se sientan ofendidos. Y de repente quitamos el peso de lo que la cruz representa. La cruz representa no solamente la más grande muestra de amor de Dios hacia la humanidad, sino que también demuestra el grado de depravación de la humanidad. Y el hecho de que nosotros tengamos temor de decir, mire, es que somos pecadores, necesitamos un Salvador, muchas veces hace que maquillemos la cruz, que le quitemos el peso a la cruz y entonces pierda el poder. Predica a Cristo crucificado. Ahora, así como Moisés toma tiempo, se sienta con Jetro, comienza a contarle lo que Dios ha hecho, nosotros somos llamados también a predicar el evangelio. Mira cómo Pablo reafirma en capítulo 15 de Romanos, versículo 18. Dice, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra. Entonces Pablo dice, mira, yo no me puedo jactar de nada, no me siento orgulloso de nada, excepto de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, en palabra y en obras. Es decir, no solamente en palabras, no solamente comunicar el evangelio en palabras, sino también por la manera en que vivimos. Dice versículo 19, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Es decir, no en mis fuerzas, no mi capacidad, sino por el Espíritu de Dios, el Espíritu que mora dentro de mí cuando he rendido mi vida a Cristo, que guía mis pasos y que entonces, Hechos 1, me da el poder para ser testigo de Él. De manera, termina diciendo, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y me preguntaba a mí mismo y te pregunto, ¿has llenado del Evangelio el lugar donde vives? Ahora en el encierro, que estamos básicamente el mayor tiempo en nuestra casa, yo te pregunto, ¿has llenado el Evangelio? ¿Has llenado del evangelio tu casa? ¿Has aprovechado este tiempo para saturarte, para pasar tiempo en la palabra? Tu manera de vivir ahí en tu casa, tu manera de amar, de perdonar, de darte por tu familia, de someterte, de obedecer, de sujetarte, modela el evangelio. Pablo dice aquí, yo he llenado todo el evangelio. Y yo ponía esto, como creyentes debemos cuidarnos de poner en cuarentena nuestra fe. Debemos vivirla para llenarnos del evangelio y llenar del evangelio el lugar donde estamos. Llenar del evangelio el lugar donde estamos. Y a lo mejor hasta aquí tú me puedes decir, bueno, pero tú ¿cómo me hablas de eso? ¿No ves la situación que estamos? ¿No ves que estamos en una situación complicada? Hay pruebas. ¿Cómo me pides que yo me esté enfocando en eso? Bueno, mira lo que continúa diciendo Moisés en Éxodo 18, porque no solamente habló de las cosas que Dios ya había hecho a favor de Israel o por amor a Israel,
sino que también le habla de otro tipo de cuestiones. Mira, dice versículo 18, versículo 8. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Entonces, Moisés habla también de las situaciones complicadas que ha habido. Y me encanta porque Moisés y el pueblo de Israel son liberados de Egipto, y entonces no es que ya terminó todo ahí, comienzan a caminar y empiezan a vivir pruebas, a vivir dificultades, y Moisés, yo me lo imagino diciéndole a Jetro: oye, mira, salimos de Egipto, pero Dios nos llevó a un lugar pues bien extraño. Estábamos entre el mar, entre el desierto, y de repente venía el ejército con Faraón, y estábamos encerrados, no había manera de salir, parecía que era una situación que ya no había escapatoria y que íbamos a morir, pero Dios abrió el mar y después lo cerró y terminó con ellos. Y no solamente eso, sino que estando ya del otro lado, Dios nos llevó a un lugar donde vimos agua, teníamos sed, pero al llegar ahí eran aguas amargas, y el pueblo se volteó contra mí, estábamos cansados, estaban quejumbrosos, yo estaba desesperado, pero Dios me dio la instrucción de enviar un árbol hacia esas aguas, y Él endulzó las aguas, Él proveyó para nuestras necesidades. Pero no solamente eso, comenzamos a caminar, teníamos hambre, el pueblo se volvió a quejar contra mí: Moisés, ¿por qué nos sacaste? Nos estamos muriendo de hambre. Pero Jetro, ¿sabes qué hizo Dios? Él en la mañana comenzó a enviarnos pan y en la tarde carne, y desde ese día hasta hoy Dios no nos ha dejado. Y yo creo fielmente que Jetro incluso probó el maná ahí en el desierto. Y me imagino diciendo después de eso: y déjame contarte algo más. Todavía caminamos y llegamos hasta este lugar donde no había agua, no había ni de dónde sacar, el pueblo se me vino encima, y no solo eso, sino que tentaron a Dios, probaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, Dios sacó agua de la roca, y me imagino, y no solo eso, sino que ya estando en reposo, vinieron unos cuates, vinieron los amalecitas, y peleamos, y entonces pues, nosotros ni sabíamos manejar las espadas, porque habíamos sido esclavos mucho tiempo, pero Dios intervino, Dios peleó por nosotros, y mientras yo oraba en la colina junto con Aarón y con Hur, Josué y el pueblo pelearon, y Dios es nuestro estandarte. Él peleó la batalla y nos dio la victoria. ¿Se imaginan a Moisés contando todo eso? Contando que ha pasado privaciones, que ha sido un camino complicado, pero que de todas ellas Dios los ha librado. Ahora, yo digo esto porque de repente las pruebas y dificultades hacen que pongamos la mirada en nosotros únicamente, pero de repente es importante recordar que ya hemos estado, yo sé que tú has estado, yo he estado en pruebas muchas veces en mi vida, y Dios nos ha librado de cada una de ellas. ¿Por qué pensamos que de esta Dios se ha olvidado, que Dios no esté en control? Ahora, yo digo esto porque lo que está pasando aquí es que Moisés hace que Dios luzca muy glorioso. ¿Cómo es que en medio de situaciones tan complicadas, cuando parece que no tiene control y que todo se va a terminar, Dios aparece y Dios se lleva la gloria? Mis hermanos, yo decía esto, lo dice el pastor Quique: la pantalla en donde Dios proyecta de manera más gloriosa su poder es en nuestra incapacidad. ¿Sí o no? Se ve más glorioso Dios cuando conoces, o cuando hay alguien que está en enfermedad y de repente le dicen: ay, pobrecito, tú no sales de una y ya estás en otra. Y de repente esta persona te dice: pues sí, pero Dios me fortalece, estoy completo en Él, sé que si estoy enfermo es porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que nada de este mundo se compara con la gloria venidera de estar con Él. Eso es muy glorioso. Dices: wow, ¿cómo es que esa persona en esta situación tan complicada puede hablar de Dios así? Ahí es donde Dios se proyecta de manera más gloriosa, cuando nosotros estamos en un punto incapacitado. Moisés está hablando aquí de lo que Dios ha hecho, cómo los ha preservado. Moisés no dice: y fuimos bien valientes y luchamos y entonces yo hice y yo aventé. No, está diciendo lo que Dios hizo por él. Mis hermanos, esto es algo muy esperanzador. Nosotros no permanecemos en la fe durante la prueba porque seamos muy fuertes para aferrarnos a Dios. En realidad permanecemos en la fe porque Él es muy fuerte para sostenernos en la prueba. Es algo, ¿recuerdan? El pueblo, Moisés, desanimados, pero Dios, a pesar de ellos, Él los sostenía, porque Dios es el que peleaba por ellos y el que los sustentaba. Mis hermanos, aún en esta prueba tenemos la certeza de que no es por nuestra valentía que nosotros permaneceremos en Él, sino que es porque Él intercede por nosotros, Él pelea por nosotros y Él persevera por nosotros. ¿Para qué? Para mostrar su poder y mostrar su gloria. Ahora tú dices: bueno,
¿Y por qué estamos en situaciones complicadas? De repente pasamos situaciones como la de ahora y alguien decía, mira, no hay que desaprovechar este tiempo. Yo no sé qué situación estés pasando, si además algo de la pandemia, pero lo que sabemos es que tenemos un Dios que la palabra de Dios define como el Dios de toda consolación. Dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4, que Dios nos consuele en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿por qué Dios nos libra? ¿Por qué Dios nos consuela? Bueno, para que nosotros podamos consolar a los demás. Dice, el consuelo que recibimos de Dios no tiene como propósito final que lo almacenemos, sino que lo compartamos y seamos canales de consuelo con los demás. Este tipo de situaciones que estamos pasando, la pandemia, tienden a reflejar, entre otras actitudes, el autopreservarnos. Es decir, yo agarro el consuelo de Dios, a mí me sirve, pero yo me voy a cuidar, a mí no me importan los demás. Tendemos a aislarnos y de repente Dios dice, no, es que ese consuelo que tú tienes en mí, la confianza de que yo estoy en control de todo, de que yo he permitido todo esto y de que tiene un propósito bueno de hacerte más como Jesús. Esto no es para que tú lo guardes, lo almacenes, sino para que puedas compartirlo. Mis hermanos, estamos siendo intencionales en comunicar ese consuelo. Yo me gozo porque he hablado con personas y las escucho que están aprovechando este tiempo para pasar tiempo en la palabra. Los veo fortalecidos en el Señor. Mis hermanos, mi invitación es esa consolación que tú estás recibiendo, sé intencional en comunicarla a los demás. Sé intencional. Ahora, ¿cuál es lo que leíamos en Salmo 71? Decía él que dice, aun cuando yo esté anciano, tú dame el poder, la fuerza para compartir de tu palabra. Y entonces dice Salmo 71, versículo 20. Tú me hiciste pasar por muchos aprietos y problemas, pero volverás a darme vida. De lo profundo de la tumba volverás a levantarme. Me darás mayor poder y volverás a consolarme. Entonces, cuando el salmista tiene este gran deseo de que en su vejez pueda anunciar esa angustia, o pueda anunciar aún dentro de su angustia las grandes cosas que ha hecho Dios, le dice, mira, yo sé que aunque estoy pasando por muchos aprietos, por muchos problemas, que probablemente me puedan llevar hasta la muerte, lo más glorioso para mí, por eso decía Pablo, que dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. A mí lo más malo que puede hacerme la muerte es lo más glorioso que podría tener yo, que es estar en la presencia de mi Señor, porque de lo profundo de la tumba tú volverás a levantarme, tú me volverás a consolar. Y ¿sabes qué, mi hermano? Es algo que nosotros debemos tomar fuerzas para pelear estas batallas. A ver, mira, Dios prometió que iba a haber aprietos, que iba a haber problemas, que iba a haber dificultades, pero que nada de lo que pasa en esta vida, en esta tierra, se compara con la gloria venidera, con la esperanza que tenemos en Él. Por eso Pablo dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Y eso sí es seguro, eso sí es seguro. Mis hermanos, alguien decía, escuchaba en estos días, en momentos donde todo es tan incierto, es maravilloso saber que Dios no cambia. Dios es nuestra roca firme y por Cristo tenemos esa vida gloriosa asegurada eternamente con Él. Eternamente con Él. Le está diciendo Moisés, mira, sí, ciertamente hay dificultades y es importante entender esto, pero nada de esto se compara con la gloria venidera que estaremos con Él. Ahora, ¿cómo reacciona Jetro ante lo que Moisés le está contando? ¿Cómo los ha librado? ¿Cómo los ha guardado en las dificultades? Versículo 9 dice, Jetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. Entonces, lo que provoca en Jetro es alegría. Escucha todo eso y se alegre. Es evidente y dice, wow, qué tremendo Dios, cómo lo libró de esa tremenda esclavitud que parecía que jamás iban a poder salir. Y cómo los ha guardado a pesar de las dificultades. Y de repente cuando escuchas algo así, cuando ves un Dios que ha obrado en la vida de otra persona probablemente y lo has visto cómo lo ha librado de esclavitud y que tiene el poder para librarte a ti de cualquier esclavitud, pecado, adicción, vicio, y que no solamente te libra sino que te perdona tus pecados, no porque sea un Dios solapador, sino porque ese castigo que tú merecías
ya Cristo lo recibió, ya no eres culpado por ese pecado, ahora tienes una nueva vida en Cristo, todas las cosas viejas han pasado, eres una persona nueva, es algo por lo cual debemos alegrarnos. Y Jethro, al ver el tamaño de este Dios, está alegrándose. Pero mi hermano, quiero aquí destacar algo. Hay diferentes reacciones en la Biblia, y a lo mejor tú estás escuchando esto y a lo mejor tu reacción puede ser una de estas dos. Mira lo que dice primero. Te invito a que en tu casa leas a detalle Lucas capítulo 8 y Marcos capítulo 5, que aparece esta misma historia. Si eres una persona que conoce la Biblia, es una historia muy conocida. Jesús va a este lugar, se encuentra con el Gadareno, el famoso Gadareno. Dice que él arriba a este lugar y entonces un hombre viene a Jesús, nos da características de ese hombre. Dice que era un hombre endemoniado, un hombre que realmente vivía desnudo, estaba fuera de sí. Él no vivía en una casa, vivía sobre el cementerio, sobre los sepulcros. Dice que él daba o se la pasaba gritando todo el día, no tenía control sobre sí mismo. Dice que incluso se dañaba a sí mismo, él tomaba piedras y se lastimaba constantemente. Dice que las personas lo intentaban amarrar con cadenas, pero él era tan fuerte que las rompía, no podían sostenerlo. Es decir, no solamente era un peligro para sí mismo, sino era un peligro para la sociedad. Y de repente llega Jesús a su encuentro, le da libertad, saca los demonios que había en él. Vemos ahí que esos demonios van a un hato de cerdos, los cerdos se arrojan hacia el despeñadero y mueren ahogados. Y de repente este hombre ahora está completamente transformado. Y entonces la gente de ese lugar dice, salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús. Entonces los gadarenos dicen, oye, este cuate que era súper destructivo, que era un peligro tenerlo cerca, que era un peligro para sí mismo, que no sabía ni lo que hacía, era ingobernable. De repente, mira cómo lo encuentran. Y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Entonces, wow, pasa de ser un peligro para él, para la sociedad, pero ahora lo encuentran vestido en su cabal juicio, y ahora no se hacía daño, sino que estaba sentado a los pies de Jesús. Y me encanta ver esta escena de este hombre sentado a los pies de Jesús, porque mi hermano, el propósito principal de la salvación de Cristo no es que nosotros hagamos cosas por Él, es que pasemos tiempo a sus pies. Es lo primero que Él está haciendo. Pero ¿qué hacen estas personas que lo ven? Era para que dijeran, wow, qué impresionante. Dice ahí que se llenaron de temor, versículo 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban poseídos de un gran temor. ¡Qué ridiculez! Es decir, vimos tu gran poder, vimos cómo transformaste a este individuo que no tenía esperanza, que era destructivo para todos, para él mismo, pero vete de aquí, por favor. Y esa es una reacción que la palabra nos muestra, que de repente escuchas el evangelio, que Dios quiere no solamente salvarte, sino transformarte, que seas de esta persona que eras tóxica y destructiva, no solo para ti, sino para los demás, que eras ingobernable, a pasarte a una persona que esté a los pies de Jesús, que esté en su sano juicio. Y de repente me pasaba, y a lo mejor te ha pasado, que tú compartes de Jesús y de repente te dicen, mira, es que a lo mejor eso está chido para ti, pero no para mí. Dice aquí que tenían un gran temor. Yo decía, ¿temor de qué? Pues si el cuate del que les debería dar más miedo ahora está en su sano juicio. Yo creo fielmente que ellos tenían temor de dejar su propio Dios. Tenían temor a cambiar, tenían temor a dejar su pecado. Por eso es que alguien decía, el rendirte a Cristo no es un tema de intelecto, es un tema de orgullo. Y ellos tenían temor de que alguien los cambiara. Ellos estaban felices revolcándose en su vida y en su pecado. Ahora, esa es una reacción. A pesar de ver lo que Cristo ha hecho, ¿sabes qué? Vete de aquí. Hay otra historia, también seguramente la conoces, Juan capítulo 4. Jesús llega a Samaria, se encuentra esta mujer al lado del pozo y entonces le pide de beber. La mujer le dice, ¿por qué me pides de beber? Jesús le dice, mira, si tú me conocieras, tú me pedirías agua. Jesús le dice, cualquiera que beba de esa agua, señalando al pozo, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que yo le daré, y el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esa agua para ya no volver a tener sed. Evidentemente, la característica de esta mujer era una mujer insatisfecha,
Era una mujer que estaba buscando constantemente saciar su vida y con nada podía. De hecho, en ese momento Jesús le dice, ve y trae a tu marido. Y ella le dice, bueno, es que yo no tengo marido. Y le dice, bien has dicho, porque ya has tenido 5 maridos, pero el que en este momento esté en tu cama no es tu marido, sino que es tu amante. Y la mujer me encanta porque se da cuenta de que así dispuesta, de que él conoce todo sobre ella. Y dice Jesús con todo amor, con toda sencillez, versículo 23, chécalo en tu casa, dice, pero la hora viene, mujer, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces la mujer se sorprende y le dice a Cristo, bueno, algún día llegará el Mesías. Y Jesús le dice, versículo 26, yo soy el Mesías, yo soy el que está hablando contigo. Entonces esta mujer pecadora pasa de estar insatisfecha, pasa de estar buscando saciar su vida, e incluso con relaciones, y ahora en su encuentro con Jesús, ella encuentra la plenitud total. Ella estaba completamente satisfecha, al punto que mira cómo sale a la ciudad, versículo 29. Ella sale a la ciudad y dice, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida, ¿no será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Y luego dice versículo 39, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Entonces vienen los samaritanos, ven cómo Jesús ha hecho esta obra en esta mujer y le ruegan que se quede. Dice versículo 40, cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. De hecho, dice en el siguiente versículo que ellos lo escuchan, dicen, mira, ya no creemos más por lo que la mujer nos ha dicho, sino porque ahora lo hemos escuchado y sabemos que Él es el Salvador del mundo. Hay 2 diferentes reacciones, mis hermanos. Primero, los gadarenos, vete de aquí. Es notable, sabemos quién eres tú, lo que has hecho, pero tengo miedo, no me conviene, vete de aquí. Y vemos la otra situación, los samaritanos rogándole que se quedara. Y dice que Dios se quedó, que Jesús se quedó 2 días más. Mi pregunta para ti, mi amigo, es ¿cómo vas a reaccionar tú ante lo que ya Cristo hizo por ti? Espero que sea como Jetro, que se alegró de lo que Dios había hecho en la vida de Moisés y de Israel, y entonces no le digas vete de aquí, sino que le ruegues que se quede. Mira cómo termina el pasaje. Jetro, cómo reacciona y le dice a Moisés, alabado sea el Señor, exclamó Jetro, pues lo rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Entonces lo primero que hace Jetro es dar gracias a Dios, alabarlo por lo que Él ha hecho, y continúa diciendo, ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Muchos ven en este versículo la conversión de Jetro, como no, cuando dice que el Señor es más grande que todos los demás dioses. No hay otro Dios como este Dios. Me recuerda a Job cuando dice al final, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Comenzó como un chisme, como lo que yo escuchaba que habías hecho, pero ahora yo te conozco por experiencia propia. Y esto es importante porque tú a lo mejor dices, bueno, ¿sería importante conocer? Pues si yo lo conozco desde niño, yo crecí en una iglesia cristiana, yo soy de cuna cristiana, sí, yo sé que Cristo murió por mis pecados. Y mis hermanos, aquí está hablando de que Él ahora ha conocido a Dios de una manera personal. Y mi pregunta para ti es, ¿has conocido tú, a lo mejor hijo de cristiano, que has estado todo el tiempo en la iglesia, has conocido de manera personal a Dios? Yo me gusta este ejemplo, a lo mejor admiras a alguna celebridad, en mi caso me gusta el fútbol, yo conozco a Lionel Messi, podría decir que sí, yo sus partidos, sé cómo juega, sé qué día nació, cuestiones así, pero yo realmente no lo conozco en persona. Muchas veces somos así con Cristo, sabemos lo que Él hizo, conocemos algunos datos, pero no conocemos ni tenemos una relación con Él, no estamos día a día con Él. Y de hecho eso es lo que está sucediendo aquí con Jetro, que ahora está conociendo por experiencia propia, por lo que Moisés le está diciendo, quién es Dios. Y mi invitación es esa, que puedas venir y decirle, Señor, probablemente solo he escuchado lo que dicen de ti, pero permíteme conocerte, permíteme verte con mis propios ojos, que no seas más el Dios de mis papás, el Dios de mi familia, el Dios de los domingos, sino que seas Dios, Rey y Señor en mi vida cada día. Y entonces Jetro está alegrándose, y mira cómo termina versículo 12. Luego Jetro, el suegro de Moisés,
presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Me encanta porque lo natural para Jetro es: yo quiero darle algo. O sea, Jetro está haciendo sacrificios no para ser aceptado, sino por asombro. Es la respuesta natural. Jetro está integrándose aquí, está en la presencia de Dios con sus hermanos, y es lo más natural. Yo ponía esto, mi hermano: cuando entendemos el tamaño de Dios que tenemos, el tamaño de pecado y de castigo que mereceríamos recibir, pero por tanto el tremendo Salvador que tenemos, adorarle y dar nuestra vida a Él debería ser algo natural. El anhelar ser sacrificios vivos para Él debería ser algo natural, mi hermano. Si no estamos adorando y anhelando dar todo por Él, no es por culpa suya, sino por falta de conocimiento nuestro. Por falta de conocimiento nuestro. Así que a lo mejor tú has escuchado situaciones de lo que Dios ha hecho, a lo mejor hasta hechos históricos, pero hoy te estoy presentando la película completa de lo que Dios ya ha hecho a favor tuyo. Ver aquí cómo es que Jetro está reaccionando, está adorando, está alabando, está presentando sacrificios. El Nuevo Testamento, Pablo nos instruye en Romanos que nosotros presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, no para ser aceptados, sino porque es lo más natural, de entender que nosotros merecíamos el castigo de Dios, pero Él decidió asumir ese castigo para entonces mostrar su favor a nosotros y tener vida eterna en Cristo. Mi hermano, rendir tu vida a Cristo no se trata de renunciar a tu intelecto. Bueno, ya voy a hacerme tonto para creer la Biblia. No se trata de eso. Y tú y yo en el fondo sabemos que es más bien una cuestión de orgullo. Saber que hay un Dios y que no eres tú. La Biblia es clara y la Biblia no es difícil de entender, es difícil de aceptar. Por lo tanto, mi invitación es: rinde tu vida a Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Lo que hemos dicho es: Cristo, así como Moisés contó de que Dios los había cuidado por medio del Cordero, por medio de la sangre del Cordero, eso fue lo que mostró el favor sobre el pueblo de Israel. Bueno, Jesús fue ese Cordero, es ese Cordero que recibió el castigo por nuestros pecados para que entonces no muramos. Y tú puedes decir: bueno, ¿pero qué no todos moriremos? Bueno, la Biblia dice que sí, pero dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, vivirá eternamente. Por eso Cristo se define a Él como que Él es la resurrección y la vida. Todos vamos a pasar de este mundo definitivamente. La Biblia dice que hay una vida eterna, pero definitivamente hay dos destinos donde estaremos la vida eterna. Aquellos que han creído en Cristo estaremos en una vida en gloria con Él, pero aquellos que han rechazado al Hijo de Dios serán castigados en el lago de fuego por la eternidad, como dice la palabra de Dios. Pero mi hermano, yo quiero decirte que tú no tienes por qué estar bajo ese juicio, bajo esa ira, sino más bien termines de ver esto reconciliándote con Dios, entendiendo que has pecado contra Él y diciéndole: Señor, no hay una forma que yo pudiera pararme delante de ti si no es únicamente por los méritos de Jesús. Gracias porque teniendo los argumentos para enviar tu juicio y tu castigo sobre mí, Cristo los tomó en mi lugar, y ahora yo me voy de aquí confiado, gozoso por lo que tú has hecho a mi favor. Ahora, lo más natural, y vemos aquí, quiero terminar con esto, regresando un poquito al Gadareno. El Gadareno, al entender lo glorioso que Jesús había hecho, le pide ir con él. Mira lo que dice Marcos 5:18. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañar. Es decir: Señor, pues ¿qué más cosas hacer? Yo quiero ir contigo, yo quiero ir a predicar, quiero estar cerca de ti. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Yo veía esto y decía: wow, ni mandado a hacer ahorita con esta cuarentena, con quédate en tu casa. Dios nos está diciendo: ¿sabes qué? Es tiempo de que en tu casa cuentes a tu familia lo que yo he hecho, que llenes tu casa del Evangelio, que comiences por ahí. Y entonces el Gadareno, vemos esta actitud de ni siquiera es: híjole, pero para yo compartir necesito meterme al instituto, necesito ver qué cosa decir. Él entiende lo que Él ha hecho, cómo lo ha librado. Y mi hermano, mi invitación es esta: el Evangelio es fácil de entender. Nosotros somos pecadores y por tanto hemos sido destituidos de la gloria de Dios,
pero Cristo en su amor, Cristo en su gracia, decidió dar no solamente el perdón, sino asumir el castigo y darnos la reconciliación con Él. Murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó como prueba de que había sido aceptado como el sacrificio perfecto, para que entonces nosotros no tengamos que ser sacrificados en esa cruz. Es únicamente por los méritos de Jesús. Así que, mi hermano, aprovechemos este tiempo para saturarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Gracias porque podemos descansar en esto, y te quiero pedir que me acompañes ahí a orar. Padre, te doy gracias porque tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es gracias hasta por estos pasajes que a veces los vemos como meros hechos históricos. Gracias porque vemos nuevamente a través de Moisés, a través de Jetro, cómo estos hechos históricos que Cristo sufrió en la cruz, que tú sufriste en la cruz, Señor, sí tienen una repercusión a día de hoy en la eternidad para nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que inclines nuestra mente a lo que sí sabemos, para entonces poder gozarnos en ti y alabarte a ti, Señor. Yo te pido que inclines nuestro corazón a meditar en tu palabra, que nos llenes de tu evangelio, Señor, que podamos encontrar y gozarnos en el perdón que hemos tenido, no porque lo merecemos, sino por tu gracia, Señor, y que entonces podamos gozarnos en ti, Señor. Gracias porque tu palabra es clara, y aún Moisés, pudiendo haber dicho, y a lo mejor siendo ingenioso y antojar y decirle, mira, aquí no va a haber situaciones complicadas, él precisamente también anuncia de las situaciones complicadas, Señor, pero también anuncia de que tú siempre nos libras de eso. Gracias, Señor, porque nosotros, como lo mencionaba hace rato, lo peor que podría pasarnos en este mundo, que es la muerte, para un creyente lo más glorioso que podría tener, que es estar contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas un corazón entendido, que los sufrimientos de este tiempo, de esta tierra, en nada se comparan con la gloria venidera que en ti han de manifestarse, Señor. Danos este ardor, Señor, de compartir este evangelio, de entender que esta guerra por las almas no está en cuarentena, Señor, y que tú nos has salvado no solamente para guardarnos y almacenar esta buena noticia impresionante de tu evangelio, sino para ser embajadores tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a pesar de nosotros. Gracias porque tu palabra es clara, tu palabra es verdad, tu palabra nos instruye, y te pido que sea eso, que tu palabra dé fruto en nuestros corazones para tu gloria, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por Cristo, Señor, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Listo, iglesia, saludos. Digno es el Cordero Santo